Entonces, hola, buenas noches. Mi nombre es Natalie Márquez y pues el tema que vamos a tratar hoy es el desprendimiento de retina. Entonces, primero, pues como una generalidad, pues, ¿qué es el desprendimiento de retina? Es una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. Y esta se puede clasificar, digamos, en dos, traccional y sin tracción. Y esta traccional, pues, digamos, tiene varias que pueden estar como que subclasificadas en esta, que es la regmatógena, pues la traccional combinada o centrales, y la desintracción puede ser por forma exudativa o hemorrágica. En el DR traccional, entonces como dijimos, pues la regmatógena, entonces pues viene de regma, puede tener una ruptura en el 90% de los casos y normalmente esa ruptura de la retina va a ser de espesor total. La de tracción va a presentar unas adherencias vitroretinianas que van a separar mecánicamente la retina del epitelio pigmentario retinal. Y ya las combinadas pues van a tener un componente pues de ambas y el componente pues traccional es la que precede a la rotura de la retina. Entonces, primero pues como hablar un poco de lo normal, de por qué la retina permanece aplicada y qué es lo que, digamos, va a implicar como daño en esta que genere que genere pues como el desprendimiento. Entonces tenemos primero pues el líquido subretinal, que normalmente pues esa cantidad de líquido subretinal que entra o se forma en el espacio subretinal sea mayor que la capacidad que tiene el epitelio pues pigmentario de evacuar ese líquido. Y esto puede generarse en los desprendimientos de reumatógenos o exudativos. Y también por la fuerza de tracción que sea mayor que la fuerza de adhesión de esta retina. Y esta se da pues en el DR pues traccional. Entonces hay unos mecanismos que van a estar pues implicados pues para que la retina permanezca aplicada. Entonces hay unos factores que son físicos. Entonces tenemos la presión osmótica, que es la que va a traer como el líquido del espacio subretinal al espacio intracelular de la coroides. Entonces hay, digamos, ejemplos de medicamentos que pueden alterar esa presión osmótica, tanto aumentándola, como por ejemplo el manitol o la acetazolamida, o disminuyéndola, entonces que también generan pues como la adherencia a la retina, al epitelio pigmentario. Está la presión hidroestática, como se ve aquí en la imagen, es la presión del líquido intraocular contra la retina. Esta pues no se ha visto, digamos, como un factor tan importante, puesto que si está disminuida, la retina pues no se va a desprender. Y está el vítreo cortical como otro factor pues como predisponente, que tampoco pues es muy claro como el mecanismo pues que juega, pero pues ayuda a sostener parte de la retina. Y de hecho pues, pero sí puede como bloquear el agujero en ella. Otros factores implicados van a ser los factores mecánicos. Entonces están las interdigitaciones de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario retiniano, como lo vemos acá en la imagen. Entonces esas son como microvillosidades que están pues ahí en el epitelio y envuelven a los fotorreceptores. Entonces posiblemente ejerciendo un efecto de adhesión, aunque pues digamos tampoco tiene pues digamos tanto pues como importancia en el mecanismo de la tracción de la retina. Y está la matriz intracelular, que es la existente entre el espacio de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario retiniano y puede actuar como un pegamento pues, natural de la retina. Otros factores implicados son los metabólicos. Entonces está, pareciera pues como que el principal factor de adhesión a la retina al epitelio pigmentario es el transporte activo del líquido del espacio subretiniano por el epitelio pigmentario retiniano hacia la coroides. Y este epitelio pigmentario retiniano puede evacuar hasta 0.3 mililitros por hora por milímetro cuadrado. Y entonces también se ha visto, y es como pues lo que vemos acá pues en las imágenes, y digamos que se ha comprobado que, por ejemplo, cuando un paciente tiene una isquemia brusca de la retina, se va a disminuir notablemente la adhesividad, pues que la retina esté adherida y que puede volver a la normalidad poco después de restaurar como esa oxigenación que tiene normalmente. Entonces ya pues entrando a hablar como de cada subtipo, entonces pues tenemos, vamos a hablar primero de la regmatógena.
Entonces, esta pues es la separación de la retina neuronal del epitelio pigmentario retiniano subyacente como resultado del paso del vitrio a través de un defecto retiniano en el espacio subretiniano. Entonces, tiene una incidencia de 5.3 a 12.6 casos por 100.000 pacientes. Afecta a ambos ojos alrededor del 10%. Y en cuanto a su patogenia, se dice que esta entidad procede pues del colapso del vitrio, que es la cineresis, y de su licuefacción, que es la sinquisis, como consecuencia pues de cambios degenerativos en la matriz de fibrilla del hialuronano de colágeno, que va a conducir pues a que genere pues un DVP y una atracción del retino focal, de la retina focal. Entonces, que esa atracción del vitrio va a poder producir, va a generar pues una rotura retiniana con la mayor frecuencia en la parte de la retina periférica, como se ve acá en esta imagen. Y pues, con la que la base del vitrio mantiene pues digamos como su máxima adherencia. Entonces, pues el líquido va a pasar al espacio pues subretiniano y por eso pues que se genera como esa atracción y se genera pues el desprendimiento pues de la retina. Entonces, primero, pues digamos factores que están asociados a SDR, pueden ser las roturas retinianas, que se da por una atracción en las zonas de adhesión vitroretiniana. Principalmente se considera pues como una progresión de ese DR pues regmatógeno y digamos que diferenciando pues esta rotura o un orificio retiniano también pues se permite pues como elegir el tratamiento que va a tener cada paciente. Entonces digamos que en esta imagen de acá vemos un orificio retiniano que es un defecto redondo de grosor completo y digamos que en este caso la tracción vitroretiniana suele mejorar y a veces en presencia pues de un opérculo pues subyacente va a estar ahí presente. Entonces digamos que es menos probable que ese orificio retiniano pues evolucione a un DR regmatógeno y en general pues esos pacientes se observan. Y ya en esta otra imagen vemos sí pues la ruptura retiniana de un grosor completo, contracción vitroretiniana persistente. Entonces, que también puede generar pues el desgarro retiniano. Y esta pues sí tiene obviamente mayor probabilidad que evolucione pues al DR regmatógeno. Entonces, normalmente a esos pacientes pues sí se les hace como tratamiento pues inmediato, o sea, con láser o creo retiropexia, que vamos a hablar más adelante. Otros factores asociados, pues está la liquefacción del vitrio y el desprendimiento de este. Entonces lo que se genera es una degeneración de la matriz de colágeno y hialurano del vitrio que va a producir esa liquefacción en varios lugares para formar unas lagunas. Entonces, la progresiva, pues como liquefacción y la contracción y coalescencia, pues de esas lagunas son las que van a conducir finalmente a que se colapse el vitrio y a su vez que también genere pues un DVP. Entonces ese líquido intravitro que va a estar en esas lagunas, pues va a salir de estas y va a llenar pues el espacio supraretinal aquí y eso es lo que genera también pues como la atracción. Entonces ese vitrio va a ejercer una fuerza de tracción asimétrica en las regiones que alcanza pues digamos como su máxima adherencia y por eso pues se puede generar pues la rotura retiniana. Bueno, pues digamos que condiciones asociadas a que haya como una licuefacción temprana y un desprendimiento de vitrio, entonces pues está la miopía patológica, pueden generarse pues por traumatismos quirúrgicos o no quirúrgicos, la inflamación intraocular y otros trastornos oculares pues congénitos hereditarios o ya pues adquiridos. Otros factores asociados está la atracción de la retina, entonces está la cineresis progresiva, que puede causar una contracción y un colapso de gel con una tracción acompañante en puntos de contacto con la superficie retiniana, que van a provocar pues una rotura pues, de la retina de grosor completo y con puntos de entrada para la expulsión subretiniana del líquido intravítreo. Y otra pues va a ser los movimientos oculares rotacionales y sacádicos. Entonces, cuando uno pues gira el ojo, entonces digamos que hay como una inercia del gel del vitrio desprendido hace que se retrase pues con respecto a la rotación de la pared ocular anexa. Entonces pues como un movimiento pues como contrario. Entonces digamos por acá en la imagen se ve pues que pues mientras digamos rota para un lado,
se va para el otro lado pues el líquido pues subyacente ahí y genera pues una tracción. Entonces hace que se extienda como ese desprendimiento pues de retina asociado pues a los movimientos. Y también otro factor asociado son las corrientes líquidas. Entonces, digamos que para desarrollar un DR regmatógeno se necesita que el líquido que circula pues en el espacio subretiniano supere ampliamente la capacidad del epitelio pigmentario retinario de bombear ese líquido desde su espacio pues potencial. Entonces, cuando se generan esos movimientos rotatorios, junto con la viscosidad y la, pues, como la cualidad de inercia que tiene el líquido subretiniano, van a originar pues una extensión adicional del desprendimiento de retina, como lo vemos pues acá en la imagen. Y pues bueno, condiciones que van a predisponer esto, entonces pues un DVP temprano, entonces en pacientes con pseudofaquia, afaquia, miopías que son muy elevadas, principalmente digamos mayores de menos 6 dioptrías, trastornos vasculares del colágeno como el síndrome de Sticker o de Marfan, la retinopatía proliferativa, traumatismos, retinitis víricas o inmunodeficiencias. Se ha visto que en esos pacientes que se les extrae la catarata pueden tener un riesgo pues, de 0,7% de un DR regmatógeno y el riesgo pues, es mucho mayor en pacientes jóvenes, varones, y que presente pues, una ruptura de cápsula posterior durante el procedimiento. Y se ha visto pues también asociado, pues digamos no es muy frecuente, pero al uso pues de fluoroquinas orales pues como de largo uso, y porque se ha visto que ese antibiótico pues se ve relacionado con una ruptura tendinosa secundaria de generación del colágeno y pues que eso podría desarrollar también un DR regmatógeno. Manifestaciones oculares. Entonces, el 60% de sus pacientes van a presentar miodesopsias y fotopsias fugaces, entonces, pues que normalmente son más visibles pues en la oscuridad y cuando el paciente pues genera como movimientos pues rotacionales y después, digamos, de un periodo variable puede establecerse un defecto relativo del campo visual periférico, que es digamos que en forma de cortina, que lo especifican los pacientes, que puede progresar, pues, según el tiempo de evolución, hasta afectar la visión central, como pues vemos acá en la imagen, pero normalmente pues empieza en la parte periférica. Y pues normalmente se aprecian más rápido los defectos de campo inferiores que los superiores. Otros, bueno, en cuanto a los signos, entonces se puede generar un defecto pupilar aferente relativo. También la presión intraocular a menudo se encuentra pues unos 5 milímetros más bajo respecto pues al ojo que está normal. Es común que haya iritis, pero pues va a ser leve. Y también en estos pacientes se puede pues, observar el polvo de tabaco, que se forma por células, como vemos en la imagen, como que se forma por células pigmentarias en el vitrio anterior. Entonces hay un número, digamos, como sustancial de células ahí que pueden ser hemáticas o inflamatorias en vitrio y esto, pues, digamos, es un hallazgo, pues, específico. Y los signos retinianos, pues, pueden depender según la duración del DR y la presencia o ausencia de vitroretinopatía proliferativa. Entonces, cuando es un DR reciente, entonces, por ejemplo, digamos en esta imagen de acá, vemos un desprendimiento temporal superior con desgarro en herradura, que pues, digamos, acá puede amenazar aquí la parte pues de la mácula. Y en esta, digamos, en esta imagen de B, que es una autofluorescencia, muestra la extensión del líquido pues subretiniano. En la imagen acá C, pues un desprendimiento buloso superior. Y aquí en esta imagen, pues digamos como el típico aspecto arrugado de la retina, pues que ya está desprendida. En los DR de larga evolución, entonces pueden ver unos quistes retinianos, como vemos acá en la imagen. Acá, digamos, en esta otra, qué pena, vemos aquí se ven pues otra vez los múltiples quistes, que ya es un desprendimiento que es crónico. Acá en esta ecografía también se alcanzan a ver pues los quistes y la línea de demarcación también se puede generar, que es causada por la proliferación de células del epitelio pigmentario retinal en la unión entre pues la retina que está aplicada y la que está desprendida. Digamos como pues ayudas diagnósticas, pues en grado caso pues que
no se logre pues ver adecuadamente pues también el fondo de ojo, pues están las ayudas como pues la ecografía, que pues nos permite visualizar, y pues digamos también fotografías de las retinas que a veces pues se realizan para documentar como la extensión pues de la retina que está desprendida. Obviamente pues también nos puede ayudar pues un OCT de la retina, que puede ser útil pues también para determinar si el líquido ha desprendido el centro de la retina o pues en la parte de la mácula. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos el DR pues, por tracción, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, que es más frecuente, pues digamos, en las retinopatías diabéticas proliferativas o después de traumas penetrantes. Entonces, digamos, acá en esta imagen se ven pues las áreas central y temporal de la elevación de la retiniana, que son derivadas pues de una zona de tracción, pues vitroretiniana, y pues que generan pues ahí el desprendimiento. Está la retinosquisis, que es la elevación convexa y pues como lisa y delgada, que genera, digamos, como un aspecto también como arrugado de la retina. Entonces aquí, por ejemplo, digamos en esta imagen, entonces una generación microquística y que separa, digamos, la parte de la retina pues en dos capas. Y normalmente en los casos el 80% va a ser pues bilateral. Está pues el de herpes exudativo, que pues se puede generar en trastornos inflamatorios, también en trastornos pues como de neoplasias coroideas o de tumores vasculares retinianos. Y está también pues el desprendimiento coroideo, que en este caso pues lo que se va a ver es una hipotonía ocular, especialmente digamos en pacientes que le hayas hecho cirugías pues de filtrantes de glaucoma o que estén con fármacos como acetazolamida, topiromato, también con antecedentes pues de una escleritis posterior o en tumores coroideos. Entonces, estos pacientes pues no van a generar, digamos, una fotopsias ni pues miodeopsias porque no hay una atracción vitroretiniana como tal, y lo que se da pues es el desprendimiento secundario a la hipotonía por, digamos, una hendidura de ciclodiálisis. Y pues estos pacientes se iban a generar pues como un defecto en el campo visual. Entonces aquí se ve pues en esta imagen pues la afectación de la retina. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, digamos pues el objetivo va a ser contrarrestar los factores pues y las fuerzas, restablecer pues las condiciones fisiológicas pues mientras se pueda, y manejo pues quirúrgico suficiente. Las indicaciones de cirugía urgente va a ser en DR sintomáticos, más cuando pues digamos hay afectación de la mácula, cuando hay una ruptura superior o de gran tamaño, entonces pues ese líquido retiniano puede extenderse con mayor rapidez, o en pacientes que tengan una hemorragia vítrea densa reciente, que sea pues imposible ver el fondo de ojo y pues que también requiera pues una ecografía. Entonces, opciones de tratamiento pueden ser, digamos, bueno, según el caso, pues la observación, está la demarcación por láser, cerclaje escleral permanente o pues temporal, una retinopexia neumática, vitrectomía primaria o combinación pues de las técnicas anteriores, según pues el caso de que tenga cada paciente. Entonces, Natalie, quisiera que mostrame la diapositiva anterior. En las indicaciones de cirugía urgente, fíjate que el DR sintomático pues está bien, pero en cuanto a la afectación de la mácula o no afectación de la mácula, es más urgente cuando tú tienes un desprendimiento y todavía la mácula está pegada, porque tienes mejor pronóstico visual. Entonces allí hay que correr mucho para evitar que se desprende la mácula. Cuando el paciente ya tiene desprendida la mácula y usted por historia le puede decir al paciente, bueno, ¿cuánto tiempo lleva que perdió la visión? Y resulta que ya lleva 15 o 20 días, ese paciente ya no es tan urgente. Lógicamente sí es prioritario, pero no es tan urgente. El más urgente es cuando todavía la mácula está pegada y uno no quiere que esa mácula se vaya a desprender. ¿Listo? Listo, sí. Bueno, entonces la retinopexia neumática
Entonces lo que se hace en este, pues es cerrar la ruptura retiniana mediante el uso de burbuja de gas intraocular durante, pues digamos, un tiempo suficiente para permitir que pues el líquido subretiniano se reabsorba y forme una adhesión cororetiniana alrededor de la ruptura pues que está causada. Entonces, como vemos en la imagen. Entonces, bueno, digamos, esta es una opción pues de crioterapia. Acá pues la inyección de gas con la burbuja y pues aquí vemos pues cómo se forma y aquí cuando ya pues se sella y pues se reabsorbe ya por completo. Entonces, los gases pues más usados va a ser el hexafluoruro de azufre y perfluoropropano y las indicaciones para realizar pues digamos este procedimiento. Entonces pueden ser rupturas retinianas que se limitan a las 8 horas del reloj superior y que tenga pues solo una rotura, múltiples rupturas en 1 o 2 horas pues del reloj, o sea, pues están muy cercanas, y con ausencia de vitreoretinopatía proliferativa. Como complicaciones, pues como cualquier procedimiento, pues puede haber una migración de gas subretiniano, también una migración del gas pues de cámara anterior, endoftalmitis, cataratas o pues que tenga pues el paciente pues recidivas. El pandeo escleral, que lo que, digamos, como lo que hace pues este procedimiento es cerrar las rupturas retinianas a través de una hendidura escleral externa. Entonces la criopexia transescleral se utiliza para crear una adhesión permanente entre la retina y el epitelio pigmentario retinario en los sitios que tengan pues rupturas retinianas. Entonces ese material pues de pandeo se va a colocar cuidadosamente para soportar esas rupturas causales por pues imbricación pues escleral. Bueno, entonces esa forma pues de desplantes empleados pueden ser tanto radiales, segmentarios, circunferenciales o encerclaje. Y también eso va a variar según el tamaño, la morfología y el número de las rupturas. Entonces digamos pues en la imagen de acá, entonces lo que se hace pues es abrir como la conjuntiva y se visualizan pues dónde están los músculos rectos, se aíslan estos y se marca pues con seda. Entonces se va a girar el ojo para que la esclerótica quede expuesta, utilizando pues ahí como calibradores y pues y ahí lo que hace pues el cirujano pues, es medir y marcar la ubicación del paso escleral anterior y posterior para la sutura pues del colchón radial. Acá pues en estas dos imágenes vemos cómo se realiza el paso pues de sutura escleral posterior y luego pues lo que hace pues con el elemento pues circundante pues como sea pues la forma pues del desplante pues con unas pinzas por debajo pues de la sutura y pues del músculo recto pues pasa pues ahí el explante pues escleral y aquí pues ya vemos cómo queda pues instalado. Entonces aquí pues digamos un ejemplo de esto del explante escleral circunferencial en este caso, que puede ser de silicona blanda o dura. Y aquí pues vemos una indentación inducida por explante radial y acá una indentación inducida pues, por explante circunferencial. Complicaciones de esto puede ser la diplopía, que se genera pues por el efecto mecánico del explante y es muy frecuente que se genere, pero es normal que no tarde en resolverse pues espontáneamente, aunque a veces pues es necesario como realizarle cirugía. También puede haber un edema macular cistoide, que ocurre pues hasta en un 25% de los casos, pero suele responder al tratamiento. También se puede generar una isquemia del segmento anterior por compresión vascular, sobre todo pues con los cerclajes. Y también se puede generar pues una extrusión del explante o una intrusión subretiniana del explante. O también pues se puede generar una infección. Entonces pues ahí obviamente se indicaría pues tratamiento antibiótico intensivo, pues como sea pues como conveniente en el momento pues que se halle según los hallazgos que tenga el paciente. Y está la vitrectomía primaria, que lo que hace esto es eliminar el vitro cortical que está adherido a las roturas retinianas, va a drenar directamente el líquido subretiniano, va a taponar las roturas y después utilizar aire, gas o aceite de silicona y lo que se crea pues es una adherencia coloretinianas, entonces con fotocoagulación láser o criopexia. Entonces las indicaciones para una vitrectomía primaria, entonces pueden ser desgarros retinianos gigantes o desgarros pues que sean posteriores también que sean grandes
vitrorretinopatías proliferativas graves, como vemos en esta imagen, o pues ya un DR traccional. Y la retinopexia láser, con esta lo que hace, pues, busca es adherir a la adhesión, pues, coreoretiniana. Entonces, pues, lo que hace es demarcar esos DRs que son un poquito más pequeños y lo que se hace es un tamaño, pues, se hace con pues, la lámpara de hendidura, con anestesia, pues, tópica y se utilizan, pues, como unos parámetros de duración de 0,1 segundos de diámetro del impacto a 200 a 300 micrómetros de lente o de 3 espejos o de 100 a 200 micrómetros cuando se usa pues un lente de fundoscópico. Entonces ahí obviamente pues se va ajustando pues la potencia pues para obtener un blanqueamiento pues ahí moderado. Entonces en esta imagen pues vemos el desgarro pues en herradura antes del láser, aquí pues inmediatamente pues después y acá en esta imagen de acá 2 meses después del láser. Ahora tenemos pues el DR por tracción. Entonces, Natalie, mostrame doc, otra vez la diapositiva anterior. Cuando tú muestras en el lado izquierdo es esquematizado la forma como se coloca el láser. En general, cuando es un desprendimiento de retira, lo que se hace es que alrededor del agujero se hacen 4 o 5 hileras y si de pronto el paciente es muy miope, colocan una hilera o 2 hileras periféricas, pero ese aspecto de láser que tienes allí es el típico aspecto que usamos más cuando se hace la panfotocoagulación en retinopatía diabética. ok, doc. Porque allí estás cogiendo demasiada cantidad de retina. Fíjate que solamente estás dejando el polo posterior sin láser. Sí, sí. Entonces, eso sería demasiado láser para un solo agujero. Ok. Listo. Entonces, en el DR por tracción, pues las causas que pueden producir esta pueden ser por fuerzas vitrorretinianas, retinopatía diabética, retinopatía del prematura, trauma penetrante o pues oclusiones de rama de vena retiniana. Entonces, en cuanto pues a la patogenia, entonces lo que hay es una contracción progresiva de las membranas fibrovasculares sobre grandes áreas de adhesión vitrorretiniana. Entonces, por ejemplo, digamos en esos pacientes diabéticos, pues puede haber un DVP gradual e incompleto. Entonces, esa atracción vitrorretiniana puede ser de 3 maneras. Entonces, puede ser tangencial, que es causada por una contracción de las membranas fibrovasculares epirretinianas con plegamiento de la retina y pues va a haber una distorsión de los neovasos. Puede ser antero-posterior por contracción de las membranas fibrovasculares que se van a extender desde la retina posterior y pueden ser también en puente o también llamadas pues en trampolín, que es como consecuencia de la contracción de las membranas fibrovasculares que cruzan de una parte de la retina a otra entre pues las arcadas vasculares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas, digamos, aquí pues las fotopsias y las mioesopsias van a ser, se pueden generar, pero digamos más lentamente, porque pues la atracción vitrorretiniana se instaura lentamente y no va a haber un DVP que es agudo como en la reumatógena que vimos. El defecto del campo visual también va a ser progresivo y va a ser lento y puede permanecer estable durante meses o años de su progresión. En cuanto a los signos, el líquido pues subretiniano va a ser más escaso que un DR pues regmatógeno y rara vez pues se va a extender pues hacia a la hora serrata. Y también pues pueden haber, la elevación pues de la retina va a ser máxima en los sitios pues de tracción vitrorretiniana. Entonces, pues digamos en estas imágenes de acá, entonces pues en la A pues vemos digamos un desprendimiento de retina traccional secundario pues a una retinopatía diabética proliferativa. Entonces como lo vemos acá en esta imagen, aquí puede haber pues esta es una fotografía donde se ve pues también el desprendimiento de retina traccional y vemos pues que es pues severo. Aquí un OCT que muestra pues esa morfología que va a ser cóncava y acá pues en la ecografía un DVP que es incompleto pues, y una retina que es relativamente pues, inmóvil y se ve pues, la tracción ahí. En el DR exudativo,
lo que hay es un acúmulo de líquido entre la retina neural y el epitelio pigmentario retiniano, y lo que hay es un desajuste de esas fuerzas de aposición normal, que era lo que hablamos al principio de la presentación. Y eso se puede generar por enfermedades vasculares, inflamatorias, también se puede ver asociado a neoplasias, y lo que hay es una afectación pues de la retina, del epitelio pigmentario retiniano y de la coroides. Entonces hay pues un desplazamiento del líquido, y digamos que aquí en este va a haber ausencia de roturas retinianas o de tracción. Y aquí lo que se va a ver es un aspecto como abovedado y liso de la retina, a diferencia pues de las anteriores que vimos. En cuanto a su fisiopatología, entonces hay una alteración en el flujo coroideo, también puede haber una insuficiencia en el flujo de salida escleral, y pues eso genera también pues una degradación ahí del epitelio pigmentario retiniano. Entonces aquí digamos se tiene en cuenta pues digamos los mecanismos que tiene este como para bombear ese líquido. Entonces pues las bombas de ATP, pues todos los canales que habíamos visto pues al principio, y en la parte también pues afectación de subretiniana y de la coroides, y de esa coroides que haya también pues una alteración como equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. Entonces también va a haber una alteración pues en el drenaje venoso. Entonces primero en las alteraciones en el flujo coroideo, enfermedades que puedan causar esto, entonces está la coloretinopatía serosa central idiopática, los tumores de la coroides y de la retina, enfermedades sistémicas con disrupción del flujo sanguíneo coroideo y la vasculitis y enfermedades autoinmunes. Entonces pues la retinopatía serosa central idiopática normalmente es más en jóvenes y en hombres. Factores de riesgo pues, que están asociados es el uso pues, de esteroides exógenos, el embarazo. Entonces, sus pacientes se van a quejar pues, de una disminución o pérdida pues, de la visión, metamorfosis y deterioro pues, de la visión cromática. Normalmente puede haber una recuperación pues, espontánea, y pueden generar unas disfotopsias. Aquí pues como ayuda pues como diagnóstica está la angiografía con fluoresceína, que lo que se va a ver es un defecto en la integridad pues del epitelio pigmentario retiniano, y se va a ver como un punto de filtración, y va a haber como una acumulación tardía en las áreas de desprendimiento. El manejo pues en estos pacientes va a ser pues observación, y cuando ya es un defecto digamos crónico se puede hacer terapia fotodinámica, o en casos atípicos o que sean ya recurrentes se puede hacer fotocoagulación láser o con anti-VEGF. Los tumores de la coroides y de la retina, entonces pueden ser o melanomas, nevos coroideos, hemangiomas, lesiones metastásicos coroideos o retinoblastomas. Y aquí lo que hay es un aumento en la permeabilidad, va a haber una desorganización pues, física pues, del flujo neto, y una degradación del movimiento del líquido pues, que no es normal. Y también se puede pues, generar una isquemia. Entonces digamos que por eso también es muy importante considerar que en un DR oxidativo o sea, siempre pues, se debe también pensar como en un tumor intraocular, y mientras, digamos, no se descarte este, pues siempre hay que pensar como en esta opción, porque igual pues puede ser pues grave. Están las enfermedades sistémicas con disrupción del flujo sanguíneo coroideo, entonces pueden ser en pacientes con hipertensión maligna, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, insuficiencia renal o preeclampsia. Entonces, lo que hay aquí son pacientes que tienen un estado oclusivo trombótico, y se va a ver áreas focales de isquemia coroidea y retiniana. Entonces, en el fondo, pues lo que vamos a ver son manchas algodonosas y pues como tumefacción del nervio óptico. Y también, digamos, en los pacientes con hipertensión maligna, lo que llamamos manchas de Helsing, que es lo que vemos pues en estas imágenes de acá, o estrías de Sigwitz. La vasculitis o enfermedades autoinmunes. Entonces, ejemplos de esta, pues lupus, granulomatosis de Wegener, panarteritis nodosa, policondritis residuante, dermatomiositis o Goodpasture. Y en estos pacientes lo que hay es una filtración vascular, pues que va a estar aumentada, oclusión aguda de los coriocapilares o arteriolas coroideos precapilares, y una necrosis del epitelio pigmentario subyacente. Entonces, digamos un ejemplo en los pacientes que tienen lupus, todo lo que vamos a observar son manchas algodonosas, una arteriolitis retiniana, oclusión vascular, neovascularización retiniana y pues hemorragia vítrea. Entonces, digamos, estos hallazgos pues, son muy frecuentes pues, en estos pacientes con enfermedades autoinmunes. El flujo, aparte, bueno, ya habíamos hablado pues del flujo aumentado, ahora del flujo de salida escleral deficiente, que es otro mecanismo.
que genera pues un DR exudativo. Entonces, en pacientes que tengan una nanoftalmia o un síndrome de derrame uveal, que eso, pues, ese es un síndrome que es infrecuente y se caracteriza por una longitud axial corta en pacientes que son hipermétropes y que tienen una alta relación entre el volumen cristalino ojo y va a haber como una predisposición de la esclerótica. Entonces, como le dije, pues la longitud axial normal puede estar en esos pacientes y puede haber anomalías del colágeno de la esclerótica. Entonces van a presentar también un desprendimiento seroso o derrames ciliocoroideos. Entonces que esto también puede aumentar pues como el riesgo de glaucoma. Y también está la escleritis posterior, que puede generar pues una inflamación escleral posterior y edema. Los pacientes van a tener pues un dolor retrovulvar intenso con pérdida de la visión e inflamación pues del segmento posterior. El diagnóstico pues va a ser ecográfico y el tratamiento pues de estos pacientes va a ser con esteroides a altas dosis. Y pues otro mecanismo pues de R exudativo es la degradación del epitelio pigmentario retiniano y de la retina. Entonces están en enfermedades de Koyanagi-Arada, la oftalmia simpática, sarcoidosis, enfermedades infecciosas como toxoplasma, sífilis, citomegalovirus, tuberculosis o criptococosis, o otras enfermedades vasculares pues retinianas como la enfermedad de Coats. Entonces la enfermedad de Koyanagi-Arada, entonces lo que se genera, digamos, en estos pacientes es un aumento en el flujo natural de salida del líquido coroideo y ese líquido pues se va a acumular en el espacio subretinal y lo que vamos a tener en estos pacientes pues es un DR, una panuveitis y pues una pérdida de visión. Entonces como vemos acá en esta imagen, entonces va a ser como un DR pues exudativo. En cuanto al diagnóstico pues de todas estas patologías, entonces obviamente pues bueno, pensar pues en las roturas retinianas, en membranas de tracción, desplazamiento del líquido con cambios de posición pues de la cabeza, ausencia de corrugaciones retinianas. Entonces se puede ver pues como una opacidad vítrea, afectaciones pues retrovulvares y pues digamos que el uso pues de la ecografía pues es muy útil pues en estos pacientes. Entonces lo que se va a ver pues puede haber una acumulación pues de líquido en forma pues como de bóveda lisa y también se va a ver pues esa generación pues de desplazamiento de líquido con afectación macroestructural pues como asociada y un engrosamiento pues de la coroides que va a ser difuso. También se puede solicitar en esos pacientes un OCT. Entonces, pues nos permite pues diferenciar obviamente pues las capas de la célula y lo que nos permite ver es como esa separación, desprendimiento pues entre la retina y del epitelio pues pigmentario retinal y que va a haber pues esos DR en las cavidades pues con pacientes con retinosquisis, un exudado subretiniano, también membranas neovasculares nos permite pues diferenciar y como esa discontinuidad pues del epitelio pigmentario retiniano, como la imagen de acá. También se puede utilizar angiografía con fluoresceína y con verde indonacina. Entonces aquí lo que podemos, digamos, ver son patrones de enfermedades que afecten pues el segmento posterior y más que todo pues en patologías que tengan mecanismos de hipermeabilidad coroidea y de filtración. En pacientes que tienen, digamos, enfermedades retrovulvares o enfermedades oculares posteriores, se nos puede pues ayudar el uso pues de TAC y resonancias, que también se pueden pues evaluar pues este tipo pues de enfermedades para hacer como diagnósticos también pues diferenciales o etiologías. Y ya pues en cuanto al tratamiento en esos pacientes, entonces, en cuanto pues a la enfermedad sistémica o local subyacente que presente el paciente, pues obviamente pues siempre manejar la enfermedad pues según sea el caso. Entonces, pues según eso pues antibiótico-terapia, inmunodepresión sistémica, quimioterapia, insulinoterapia. Entonces, pues obviamente esto depende de la causa. Se puede utilizar fotocoagulación por láser, sobre todo pues cuando hay alteraciones vasculares como en la enfermedad de Coats, en los pacientes que están pues con sospecha pues de una neoplasia, sobre todo pues en hemangiomas capilares o en hemangiomas coroideos. También se ha visto pues el uso de anti-VEGF intravítrea, sobre todo pues en las causas de degeneración macular asociada a la edad exudativa, en enfermedad de Coats, melanomas o hemangiomas coroideos.
También, pues según la causa de la enfermedad, el uso pues de esteroides intravítreos y perivulvares y pues de las intervenciones quirúrgicas que también se pueden utilizar. Y listo, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Listo, está muy bien. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. No, muy buena charla, gracias Nati. Bueno, con gusto.